Bien amigos, comenzamos ya nuestro live en Instagram y bueno, vamos a comenzar ya lo que tenemos previsto con nuestro amigo Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Interamerican Trend. Ya se unió el doctor Ocando, Sandra Pati Salgado. Saludos cordiales también al doctor Ocando, nos está saludando por aquí, por esta vía, al link Javier Montero, a Juan El Salce, que también se acaba de unir. Y bueno, justamente esto es una conversación con el director ejecutivo de Interamerican Trends, eh, el analista Antonio de la Cruz, radicado en Washington, con conocimiento pues de lo que viene ocurriendo en los tanques de pensamiento justamente allí. Y bueno, nos está diciendo que no puede unirse, vamos a tratar de volver a hacerle la invitación, ¿no?, a Antonio de la Cruz para que se una con nosotros en breve, ¿no?, en nuestro programa, porque hoy vamos a estar hablando del tema político de esta semana aquí en los Estados Unidos, que por supuesto también vamos a tocar el tema de Venezuela, sobre todo porque ya estamos ya empezando junio, estamos en la recta final también de lo que van a ser las elecciones. 12 jurados, 7 hombres, 5 mujeres en el juicio penal en Nueva York contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, determinaron pues este mismo jueves la decisión de declararlo culpable, ¿no?, de los cargos por delito de falsificación de registros comerciales para proteger su carrera presidencial en el año 2016, ¿no? Quien llevó el juicio, el juez Juan Merchan, fijó la sentencia para el 11 de julio. Por eso el título de nuestro programa, con respecto pues a si esta decisión, si esta sentencia que se va a dictar el 11 de julio, 3 días antes del inicio de la Convención Nacional Republicana, que se espera nomine formalmente a Trump, determine el resultado de las elecciones, ¿no? El resultado y lo que se vaya a generar con respecto al tema electoral. Volvemos a invitar a Antonio de la Cruz. Parece que tiene problemas, amigo. No sé si será. eh, ahí, ahí lo tenemos, porque siempre hay un pequeño delay, pero ya lo tenemos aquí. Bueno, estaba diciendo, Antonio, justamente que ya el juez Juan Merchan fijó la sentencia para el 11 de julio, 3 días antes del inicio de la Convención Nacional Republicana, que es la que se espera nomine en ese momento formalmente a Trump como candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales. Así que bueno, siendo así lo que ocurrió esta semana, Trump se convierte, como ya lo han dicho muchos titulares de prensa, en el primer expresidente de los Estados Unidos en ser declarado culpable en un juicio penal por un caso ocurrido hace varios años. Pero tú, justamente se publicó en algunos medios, incluyendo venezuelausa.org, un análisis sobre este tema, ¿no?, firmado por ti, donde señala que Trump en teoría podría enfrentarse a más de una década de prisión, y que justamente hay una parte importantísima con respecto a esta decisión del juez, que no solamente podría influir en el destino personal de Trump, sino también en el panorama político de los Estados Unidos, ¿no? La clave está allí. Si, dices tú, lo leo textualmente, para comenzar con tu participación, ¿no? Si insiste en continuar como candidato presidencial, estamos hablando de la que le está poniendo el juez a Trump, si insiste en continuar como candidato principal en la carrera electoral, el juez podría optar por una medida más severa. Si Trump decide nombrar a un sustituto y dar un paso al costado, el juez podría mostrar mayor clemencia. ¿Cómo podríamos llamar a esto en el ámbito? Es una sentencia política en todo caso. Bueno, Por la polarización en Estados Unidos, los demócratas piensan que es el Estado de Derecho el que ha predominado en esta sentencia o esta condena. Todavía no hay sentencia, ha sido condenado. O si lo vemos desde el punto de vista republicano, se ve como una judicialización a la política. Entonces, ¿qué ocurre? No podemos perder de perspectiva que todo se desarrolla en un tribunal
donde el juez es demócrata y el jurado, y en ese localidad Trump perdió 8-2 o 9-1, es esa parte. Entonces tenemos representantes del jurado con una inclinación más hacia la parte liberal. Entonces podríamos pensar que hay un contexto que domina en términos hacia una visión demócrata de lo que ellos consideran el día a día. Y eso es importante tomarlo en cuenta, aunque se hayan ajustado a derecho, porque de alguna manera eso forma. Nosotros no somos, los humanos somos un ente político, no somos, ¿verdad?, hombres puros y sanos. O sea, recordemos, para poner un ejemplo que no está en la misma dimensión, pero cuando Galileo descubrió que la Tierra giraba alrededor del Sol, en la época de todo el mundo lo iba a condenar dentro de esas reglas y juicios que dominaban en ese mundo el mundo, que éramos el centro de la Tierra. Entonces podríamos haber dicho que actuaron acorde a lo que la lógica de ese momento dominaba. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que un Trump que es rechazado por el establishment estadounidense, tanto una parte republicana como demócrata profundamente, tiene temor a que sea nuevamente electo como presidente de este país. Entonces, buscan cómo en este momento, hasta ahora, estaba ganando la elección presidencial. Digo hasta ahora porque esto le da un cambio a la intención de voto, porque aquí se apunta básicamente a un sector independiente o que no ha tomado todavía la decisión por quién votar. Porque si lo vemos desde el punto de vista puramente republicano, vemos que hay un gran respaldo a Trump. Y no solamente eso, sino que se ha manifestado en dinero, ha aumentado la recaudación de dinero, ha visto cómo ha aumentado. Y si lo vemos desde el punto de vista demócrata, entonces vemos cómo ellos están en una situación hoy que se sienten más competitivos frente a Trump. De hecho, empezaron ya a salir encuestas, Damaso, por ejemplo, que voy a leer algunos números para tener contexto. Dice, una encuesta que se llama Morning Consult. Dice, 54% de los votantes aprueban el veredicto y piensa que Trump cometió un crimen. O sea, hay una pequeña mayoría que ya cree que Trump cometió un crimen, y llevar a un presidente que haya cometido un crimen, eso le resta popularidad en los sectores independientes. Después dice, 15% de los votantes republicanos y 49% de los independientes cree que Trump debería terminar su candidatura. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay un 20%, ¿verdad?, que considera que Trump, de republicano, que no debe seguir. O sea, esos son menos votos para él. Claro, sí. Y Y una materia de opinión que comienza a crecer. Va a empezar a crecer. Y un 49% del dependiente, que son en esta polarización el sector que va a buscar, o sea, donde se inclina la balanza. O sea, casi la mitad considera que debe terminar su candidatura. Entonces, ahí donde estamos empezando a ver los efectos de esto, diciendo que, bueno, que funciona el Estado de Derecho y que hay una judicialización. Vamos a darlo los dos con sus criterios. Y después tiene la de Reuters y EPSO, 1 de cada 10, o sea, 10% votante republicano y 1 de cada 4, el 25% independiente, son menos probables de votar por Trump tras la condena. O sea, vuelve a surgir que 1 de cada 10, el 10% de los republicanos no votarían. Y eso les merma su capacidad de poder ganar la elección. Y un 4 de cada 10 no votarían. 1 de cada 4 no votarían de independientes. Entonces volvemos a ver cómo en el grupo de los independientes está haciendo efecto. Y en el sector republicano son aquellos conservadores que tienen valores, que consideran que tener un presidente que se le llama felón, no es lo que merece Estados Unidos. Entonces, allí donde está básicamente la jugada. ¿Qué le toca a Trump? Ahí donde, cuando hablaba del artículo.
Trump Sí, está en una situación. disculpa, y porque la pelota todo, a todas luces está en este momento, hoy domingo, en el campo donde se encuentra Trump, porque colocas, esta disyuntiva pone a Trump en una encrucijada, mantenerse en la contienda electoral, eso lo tiene que decidir él, a toda costa, o asumir un rol diferente en la política. Es que ahí donde está la clave en este momento. En este momento Trump tiene un reto histórico, porque, y tú lo sabes, lo hemos conversado, yo creo que las políticas que ha llevado hasta ahora la administración Biden no ha favorecido hacer, a mantener el orden de el World Order, el orden mundial en estos momentos. Ha sido políticas más orientadas a una ala izquierdista del Partido Demócrata que ha venido trayendo consecuencias a nivel mundial. Entonces, si bien es cierto, Trump también representa una amenaza para el orden mundial porque él busca focalizarse más hacia adentro que hacia seguir manteniendo ese orden que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vemos cómo estas políticas demócratas más bien tienden a debilitar frente a los poderes de China y Rusia, más China, la hegemonía en las próximas décadas. Entonces, mientras que con Trump, esa lucha, esa amenaza de China, él ha enfrentado y ha planteado cómo llevarla a un punto en términos de que compita con los Estados Unidos en términos de hegemonía mundial. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos unos demócratas que deberían no continuar en la Casa Blanca. Si lo vemos como política, los demócratas en este momento, por todo lo que estamos viendo, el incremento de la deuda, que ya está en 10 trillones, todo lo que significa esas políticas en términos de poder continuar una prosperidad, como deberíamos ver un cambio en la Casa Blanca. Pero pareciese que no debería ser Trump, porque Trump no es caballo ganador. En este momento yo no lo veo ganando una presidencial frente a Biden, por lo que acabamos de decir de los votos o de los sectores que van a ser afectados. Y entonces aquí donde está la disyuntiva que tú planteaste, que está en el artículo. Él que seguirá siendo candidato presidencial o tendrá la madurez política y aceptar en este momento que, bueno, le salieron con una, no la quiero llamar una jugada legal, le salieron con unos casos que tenía en el pasado para poderlo trancar hacia una carrera presidencial. Y entonces coger él el candidato. Guardando la distancia es un poco lo que le pasó a María Corina Machado. María Corina Machado tuvo la opción de seguir insistiendo en que ella era la candidata porque su inhabilitación no era ilegal. Pero sin embargo, en ese momento entendió que lo más importante era salir de Maduro y dio un paso atrás y ha apoyado a los candidatos que surgen y que pueden optar en esa opción. Yo creo que en este momento Trump tiene esa disyuntiva, tiene que escoger el candidato que él considera que puede representar más a él, porque él sí tiene los votos, es el que mueve esa base republicana que él tiene, que es muy fuerte. Él tiene un caudal de votos que no se puede negar y por eso él es determinante en que él escoja el candidato para esta elección en el 2024. Ahora, fíjate, esto que está ocurriendo en los Estados Unidos, que está todo el planeta está pendiente de lo que puede ocurrir. Esto parece más bien una novela de Tom Wolfe, prácticamente, en cuanto al manejo del poder. Fíjate que unas horas después, inclusive, una vez tomada la decisión de los 12 del jurado, inmediatamente en Wall Street, gente, grandes fortunas, grandes empresas que estuvieron en contra de Trump a partir del 6 de enero, cuando ocurrió el fin de su periodo presidencial, ya había sido derrotado en los comicios por Biden y la situación que ocurrió en el Congreso, le volvieron a dar su respaldo, ¿no? Justamente horas después. Y esto es una situación en la que justamente, como tú lo acabas de señalar, inmediatamente empezó a tener un gran apoyo a nivel sobre todo de un exitazo en cuanto al triunfo de marketing político que maneja
Trump, ¿no? Inmediatamente el apoyo de una gran cantidad de sectores eh, para buscar que se lance nuevamente a las elecciones. Pero tú tienes razón, esto es una situación de disyuntiva. Está también el ego del hombre, que si le permitirá determinar tal madurez. Y la situación que se pueda generar una vez que se dicte la sentencia del hombre hábil, porque del 11 de julio, perdón, porque es posible que pueda ser eh, ingresado en una institución carcelaria algunos puede ser privado del derecho inclusive del voto una gran cantidad de situaciones que se está negociando entre enviarlo o no enviarlo a prisión o darle participación política en los próximos comicios. Así que bueno, va a ser una cosa, la gente se lo está preguntando, ¿podrá preso ir a votar en caso tal de que lo lleguen a encarcelar? Pues todas estas preguntas están en este momento en el tapete. ¿Qué pasa? Veamos qué hizo Wall Street. Wall Street, la lectura que dio es, ok, más bien deberíamos verlo, va a ganar Biden la próxima elección. Y por lo tanto, Biden es una amenaza para los capitales. ¿En qué sentido? En que va a aumentar los impuestos a las empresas. Y en ese sentido, ellos lo que dijeron es 4 años más de Biden con los impuestos que empieza a aumentar, porque para poder financiar todos los programas que él considera sociales en lo que viene, lo va a hacer a costa de las empresas privadas, una gran parte de la. Entonces el capital, por supuesto, dice, no, vamos a tener que jugar con Trump, vamos a tener que apostar a Trump. Y por eso eso ocurre en Wall Street. Entonces, esa es la alerta que tenemos que tomar cuando ellos hacen eso, porque sabemos que hay una intención por parte de la administración Biden, un segundo mandato, en meterle la mano en el bolsillo a los capitales. Entonces, y eso es lo que ellos están protegiendo. En términos de Trump, sí, tú tienes razón, ahí va a tener que jugar mucho su ego, su narcisismo, porque eso mismo él hizo con el COVID-19. En el COVID-19 él tuvo la opción de poder que no le afectara, pero ante esa Trump es un hombre de la ofensiva, siempre va a la ofensiva. Él cree que el primer ataque, aquello que decíamos, el que pega primero pega 2 veces. Entonces, y él en ese sentido, él cree que eso le da resultado. Resulta que ahora va a tener que ver, hay una expresión que usó, mal citado, por supuesto, ahorita me van a decir, Vladimir, él es un salto atrás y 2 adelante, porque en este momento él tiene que ser estratégico, él tiene que buscar cómo que en la Casa Blanca no se mantenga una administración republicana, demócrata, porque recordemos que en las primarias, cuando en enero, por allá o febrero, se medían, hacían las encuestas con los precandidatos, todos le ganaban, los jóvenes, los de mediana edad, le ganaban a Biden en una presidencial. Y por supuesto, no le ganaban a Trump, y Trump por eso gana esas primarias. Y en ese sentido, pero cuando medían a Trump frente a esto que estamos viendo, Trump no le ganaba a Biden. Y es lo que está ocurriendo hoy precisamente. Entonces, si él tomase la decisión del sustituto, Biden no le gana al sustituto. Y resulta a un candidato que reúna las condiciones el apoyo de Trump. ¿Y qué ocurre? Que entonces tampoco iría a ser Biden el candidato, porque no van a tampoco, los demócratas han venido midiendo las encuestas también, y esto se está jugando día a día, porque recordemos que en las convenciones se puede cambiar el candidato. Entonces, cuando tú señalaste en la introducción, 4 días antes, la sentencia del juez es precisamente para que haya efecto, como lo señalaste inicial, de que se vea que la candidatura de Trump no es competitiva frente a Biden. Si Trump se ofusca y insiste en que él tiene que ser el candidato y tiene respaldo, por supuesto, la clase dominante, lo que domina el Partido Republicano está detrás de él. Vimos declaraciones de Marco Rubio, las de Cruz, vimos la de Johnson ahora,
en la que le respaldan. Claro que sí, están detrás de él porque es el hombre que preside o dirige los destinos del Partido Republicano y es necesario contar con eso para un triunfo. Entonces, pero no podemos llegar a una posición al lado de Trump sin ser de manera estratégica, porque de otra manera podremos ver 4 años más de Biden, porque si Trump corre, Biden corre. Si Trump no corre, Biden no corre. Ok, en conclusión, podríamos decir que tú no ves ganando a Trump luego de esta medida que pesa fuertemente sobre esta candidatura del candidato republicano. Si se llegase a retirar y tuviese la madurez y se designa un nuevo candidato republicano, y ese le podría ganar a Biden. Totalmente, porque Biden tiene también un rechazo interno dentro de su partido que lo ven muy adulto, muy mayor. Principalmente por el tema económico y el tema de la migración. Y tiene, y el tema de la guerra. Tiene los temas, sale Trump del tema y se pueden concentrar en los temas económicos, migración, porque ahorita todos los medios y la campaña va a ser contra Trump. Entonces, todos estos problemas que hoy afectan al estadounidense pasan a un segundo nivel. Mira, ¿y qué candidato ves tú allí entre los republicanos que todos están haciendo silencio en este momento, esperando, viendo los toros de la barrera de lo que viene ocurriendo en el gran ruedo, ¿no? Político en este momento, que viene siendo la Corte de Nueva York? Él tiene que sentirse cómodo, o sea, con ese candidato o esa candidata. Fue interesante ver el movimiento político de Nikki Haley. Nikki Haley reconoce a Trump antes de la sentencia, de que sea culpable. Después se va a Israel y hace un discurso pro-Israel. Y después Trump la perdona, la acepta y dice, tú estarás en un gobierno donde yo, si gano, vas a estar conmigo. O sea, la perdona en ese momento. Nikki luce como una candidata que le gana a Biden, y eso lo midieron, le ganaba por 6-7 puntos por allá en febrero, Nikki Haley. Pero podrían surgir, ahí la decisión la tiene que tomar básicamente Trump en términos de lo que él considere que puede representarlo a él, porque recordemos también que si lo condenan, si el juez Merchan tiene la osadía de más porque no cumple con lo que en el estado de Nueva York sea condenado a prisión, porque es primera vez, porque es mayor, de edad, por todo eso, la edad que tiene, y lo condenara a prisión. Entonces, aunque apareciera, estuve leyendo ahorita que si es del Estado, no gozaría del perdón presidencial, pero pienso que habría que buscar cómo también podría tener esa opción. Mira, no, inclusive se dice que en caso de que sea encarcelado, se habla inclusive de 10 años por los 34 delitos. Dicen que porque no había tenido un caso anterior, podría ser 4 también, entre 4 o 10 años. Pero bueno, el juez Merchan ha resultado ser una pieza clave en esto que le está ocurriendo a Trump. Mira, y en el caso en la otra acera, en caso de que, imagínate, todos estos escenarios que tú has estado analizando, haya un nuevo candidato republicano, tú dices que tendría los demócratas también que moverse porque su candidato no está en su mejor momento. ¿Y quiénes podrían surgir allí? Ahí empiezan a sonar, un escenario ahí empiezan a sonar el gobernador de California, porque Kamala no tiene tampoco, que podría ser la que podría asumir como a ser vicepresidenta, pero Kamala tampoco tiene una intención de voto alta. Entonces, ellos tendrían que estar pensando, porque lo interesante de esto es que los candidatos que sean tendrían el mismo tiempo para hacer campaña, porque al no estar desde el principio, van a ser después de la convención, en julio, los republicanos y en principio de agosto, los demócratas. Entonces tendrían cada uno de ellos aproximadamente 2-3 meses para la campaña. Entonces se haría competitiva, pero yo creo que, como dices tú, los problemas que hoy afectan al ciudadano estadounidense está mucho más inclinado si tú sacas a Trump y a Biden del escenario más favorable hacia un triunfo republicano. Mira, ¿y cómo afecta esto o de alguna manera cómo influiría en la situación venezolana?
En términos de cualquier, si mantenemos Trump o Biden, Trump podría dar una sorpresa y podría no tener, o sea, va a depender mucho, al ser la elección el 28 de julio en Venezuela, ya tendría un candidato con quien va a negociar, pues en términos de lo que él considera su política hacia América Latina. Para Trump, América Latina no tiene esa, a pesar de tener una visión muy hacia los Estados Unidos, América Latina no es uno de sus principales asuntos, aunque demostró en su administración una posición contra Maduro en términos de Venezuela. Sin embargo, aquí va a depender mucho del vicepresidente o la vicepresidenta. Si yo creo que Trump se va a orientar más hacia la parte interna y global en términos de poderes hegemónicos, y la América Latina, como siempre, será más delegado a la parte del vicepresidente con el Departamento de Estado, que en este momento tiene los problemas globales y no ha podido dedicarle tiempo a América Latina. Mira, Antonio, queríamos dedicarle la última parte de esta conversación a Venezuela, porque, bueno, algunos analistas han señalado que ya Maduro ha recibido algunas derrotas, entre ellas morales, ¿no? Obviamente, ¿no? Y de muy mala campaña política. Imagínate que el hombre más rechazado del país es el que le está sirviendo de caballo en el recorrido en el recorrido de perseguir a María Corina. Sin embargo, estuvimos leyendo un post de Luis Vicente León, analista conocido en Venezuela, donde señala que si la oposición llegase a ganar las elecciones, su estrategia tendría que comenzar con una negociación, es decir, aún ganando las elecciones y aún siendo reconocidas, pues todavía tendría que hacer negociaciones con el gobierno de Maduro para visibilizar ese triunfo, toda vez que les quedan 6 meses para poder trancar cualquier opción o amarrar las manos, como ocurrió en el triunfo del 2015 de la Asamblea Nacional, que colocaron al Tribunal Supremo por encima de ese Parlamento. Y bueno, tiene el control de la Asamblea, del TCJ, la Fiscalía, la Contraloría y de la mayoría de los gobiernos regionales, que podría afectar ese nuevo gobierno, ¿no? Y además, en un planteamiento, un debate que se ha venido realizando en esa red social X, se ha señalado la posibilidad de una constituyente. ¿Qué piensas tú de esa posibilidad, de esa herramienta? Y como algunos han señalado, en caso de que se tenga presente, ¿en dónde se puede prácticamente presentar justamente una propuesta como esa? Porque todo parece indicar que no hay instituciones para convocarla. En un supuesto triunfo de Edmundo González con todas las instituciones chavistas en la realidad venezolana. Sobre un escenario de un triunfo de Edmundo González, esto que tú acabas de plantear va a depender de los resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Si los resultados son contundentes, quiero decir 60-30, 70-20, 70 a favor del, por supuesto, del que gane un mundo, va a ser muy difícil, Damaso, que puedan tener una opción de querer bloquear un gobierno que tiene un alto respaldo popular, porque allí van a enfrentar no solamente eso, sino van a enfrentar a un pueblo que quiere un cambio. Si cada 8 de cada 10 venezolanos quieren un cambio, quiere decir que hay personas en todos los poderes públicos que quieren ese cambio, que dentro de la misma estructura del PSUV quieren el cambio. Entonces, yo veo que si el margen, la brecha entre el triunfo de Edmundo González y Maduro es muy amplia, yo creo que aquí el resto de los poderes no le va a quedar otra
que buscar cómo acordar una transición también en términos favorables para el país. Por ello, el régimen de Maduro ha venido insistiendo en que ellos van a hacer lo que sea para robarse esa elección, porque quieren desmotivar el voto. Ellos lo que no quieren en este momento es que tanta gente salga a votar para evitar que esa brecha se reduzca, porque entre más grande es la brecha, peor para poder tener una posición de negociación. Entonces, y ahí donde vemos, nos dejan venir a la comunidad, Unión Europea, tal cosa, no van a hacer, porque quieren que uno crea que a pesar de que uno vote, no va a tener efecto. Sí va a tener efecto y va a tener un alto impacto, no solamente, sino de alto impacto para lo que viene en el país. Y de ahí es que por eso María Corina dice, no, no es suficiente que seamos 84, hay que ser 100%. Y yo creo que ese mensaje es el que hay que reforzar. Tenemos que buscar la mayor cantidad de participación y de voto ese día para poder calmar estos, ¿cómo los llamamos? Malagüero, pájaro de mal No, agüero. y gente que está planteando que hay un exceso de triunfalismo en la oposición, que si hay una respuesta de este tipo con María Corina, eso quiere decir que no existe, porque todo voto es importante. Estos pájaros de mal agüero, porque Miraflores sabe que perdió. Lo que no quiere, lo que quiere controlar es la brecha por la que va a perder. Los números de ellos tienen que estar dando los mismos que uno está viendo en la calle, no solamente, sino en los mismos sectores donde ellos tenían una alta aceptación, cómo ha ido perdiendo eso, porque ya el país cambió y quiere tomar un nuevo rumbo. Entonces, aquí, hasta las Fuerzas Armadas hoy verían con mucho agrado si hay ese margen de victoria en la que no van a enfrentar resistencia a un cambio. Ellos mismos van a ser promotores de que hay que respetar esa voluntad popular. Entonces, yo creo que lo que resta en México, porque ya estamos en junio, un mes Sí, y 4 semanas, en 7 domingos, ¿verdad? Básicamente, 8 domingos. Lo que hay que fortalecer el mensaje del voto, el voto entubado por un solo candidato, y que eso nos permita reconstruir la transición para Venezuela y relanzar al nuevo país. mira, hay una entrevista que se le publicada este domingo en, por Da Vinci. La entrevista la realizó el colega Hugo Prieto justamente a El Mundo. Se le hace una pregunta similar a la que acaba de responder y dice que, estoy hablando de El Mundo, González dice, bueno, eh, dice más o menos que, aquí está, que la magnitud y el alcance de nuestra victoria el 28 de junio va a ser tal que eso va a obligar al gobierno a sentarse y entenderse con nosotros. Es al revés. Es al gobierno al que le interesará entenderse con la oposición. Son realidades y las realidades no las puedes desconocer. Puede que no te guste, pero el señor ganó con una diferencia de votos abrumadora si las cosas suceden como nosotros esperamos, ¿no? Es lo que dice El Mundo, en caso tal de una victoria contundente como lo que tú estás señalando. Es decir, es necesario no 84 puntos, sino casi los 100 puntos para poder demostrar el triunfo de esta opción, ¿no? Distinta al Porque régimen. el mundo lo está poniendo de que ellos no acepten una negociación que ahorita debería estar ocurriendo porque están trancados en que creen que pueden mantener la represión en Venezuela, ¿verdad? Cuando cierran la que vende las empanadas, los hoteles, creen que eso va a generar miedo y que eso la gente no va a salir a votar. El mundo lo que está diciendo, si te vamos a negociar después de los resultados, va a ser más difícil para ellos conseguir algunas garantías. Mientras que si negocias en este momento, podríamos llegar a algunos acuerdos que respetaríamos después del 28. El mundo lo que le está diciendo, las posibilidades de unas mejores condiciones para Maduro y su régimen es actualmente que después del 28, porque ya se ganó la presidencia y tiene una alta votación. Por lo tanto, entonces, quien tiene la mano, si lo vemos desde el punto de vista del dominó o de las cartas,
es, es la plataforma unitaria y el Mundo González. No por la revancha, porque el Mundo hasta ahorita nunca ha planteado una revancha. Es porque las condiciones que podrían ser aún más se reducen. ¿Okay? Porque aquí básicamente lo que ha venido planteando la Fuerza Democrática no es la revancha dentro del país, es poder reencontrarnos los venezolanos y poder relanzar nuevamente el país en las vías democráticas para que sea próspero y exista libertad. Ya para finalizar, Antonio, ya cuando tú dices faltan 7 domingos, nos llama la atención que en las últimas semanas han querido minimizar el tema de la observancia. Bueno, siguen tomando medidas drásticas con respecto a la posibilidad de que el mundo esté pendiente de este proceso electoral importantísimo. Pero, a ver, ¿temes una jugarreta de último momento como la eliminación de la tarjeta de la MU o algo por el estilo? ¿O tú crees que, bueno, hay que estar, como dicen por ahí, a golpe y cuida en estas últimas 7 semanas? Yo creo que el juego se gana día a día y estamos viendo que cada día que pasa sigue la ruta electoral. Y cuando se le tenían el escenario, el falso positivo de Guyana, le salió Caricón ayer, antier, diciéndole que lo señaló como un régimen agresor, y por eso hubo la respuesta de la Cancillería venezolana. Entonces, hubo un mensaje que recibieron, o sea, que el escenario del falso positivo con Guyana no está hoy como algo que podría ocurrir, que es de las pocas cosas que le está quedando, porque le está quedando el mega fraude, pero eso es el día que ocurre la elección, ¿verdad? El falso positivo ha venido teniendo tanta respuesta, habló la generala del Comando Sur, habló Blinky, habló ahora Caricón. Entonces yo creo que ese escenario va a tener, está ahí, pero va a ser cada vez menos factible. Entonces le está quedando el mega fraude que cada día que pasa con la intención de voto se les vuelve más cuesta arriba. ¿Okay? Y entonces lo que le quedaría un poco lo que tú estás diciendo, suspender a la tarjeta o el mundo, pero creo que en este momento esa condición, si la llegasen a hacer, que la pueden hacer por supuesto, pero las consecuencias para Maduro van a ser de un mayor aislamiento, porque ni Petro ni Lula en este momento podrían lavarle la cara en ese sentido, y los Estados Unidos tendría que volver a poner las sanciones de alguna manera de manera fuerte, porque aquí hay una elección presidencial que podría tener impacto el que Maduro haga lo que le da la gana y los Estados Unidos siga con esa política de darle condiciones para que se tenga la opción de medirse electoralmente. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Antonio de la Cruz, amigo, director ejecutivo de Interamerican Trends, que cada domingo pues tiene la amabilidad pues de darnos su lectura con respecto a los principales acontecimientos políticos. En este caso, hoy por primera vez quisimos tocar el tema de las elecciones de los Estados Unidos luego de la decisión esta misma semana que declaró culpable a Trump. ¿Qué podría pasar y cuáles serían los posibles escenarios? Y esto pues ya se lo ha aclarado un poco desde el punto de vista de Antonio de la Cruz, director ejecutivo de uno de los tanques de pensamiento más importantes que hay en Washington. Amigos, desde Orlando nosotros agradecemos toda esa cantidad de gente que todavía se está uniendo en este momento, y recordarles que también si quieren repetir o quieren compartir este live, lo pueden buscar a través de nuestra cuenta @Damaso Jiménez. También la va a tener Antonio de la Cruz como colaborador de su cuenta An de la Cruz Piso. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias, Damaso, y feliz domingo y el triunfo del Real Madrid, ayer. ¿Qué te pareció eso? No, muy bueno. Tiene un equipazo el Real Madrid, definitivamente. Tiene unas cuantas seguidas, ¿no? Como 8 o 9. Alcanzaron 15 del Championship. Pero seguidas de tienen la Champions, de 2013 para acá. Y tienen 6 en los últimos 10 años. 6 en los últimos 10 años. Buenísimo. Un récord difícil de alcanzar. Sí, ¿no? un récord. ¿Tú eres madrilista? No, yo no soy madrilista.
madrilista, vos sabés que yo soy de Barcelona, pero bueno, Bueno, pero hay gente que se los cambia, hechos hay gente que muestran se lo cambia. contrario y hay que No, hay que reconocer reconocer que tiene un excelente completamente. equipo y que van a tenerlo por mucho tiempo. Recordemos que Mbappé lo ficharon ahora. Sí, y Borussia Dortmund jugó muy bien, o sea, Sí, no es... al primer tiempo jugó muy bien. Lástima que no le entraron los 2 goles que le quedaron ahí en la puerta cerca, pero sí Pudo lo haber hizo. ocurrido, pero no, ganó Real Madrid en buena lid. Muchísimas gracias, Antonio. Nos despedimos, amigos. Muchísimas gracias por su sintonía y ya saben, nos pueden ver en las cuentas que le dijimos, @Damaso Jiménez y @Andelacruz Pizarro. Gracias.